En el año 47 a.C., un escriba del templo de Ptah, en Memphis, dejó de trabajar en medio de un papiro. Sus manos temblaban mientras escribía los registros del día. 3 cadáveres de jóvenes vírgenes habían llegado esa mañana para ser embalsamados, pero el proceso debía retrasarse. No por falta de natrón o vendas, sino por una orden que helaba la sangre. Los cuerpos de las mujeres hermosas debían permanecer 3 días expuestos al calor hasta comenzar su descomposición, para que ningún embalsamador sintiera la tentación de profanarlos. El aire espeso del taller se llenaba de moscas y el dulzón olor a muerte. Pero era preferible eso a lo otro que nadie nombraba, pero que todos conocían. Dicen que el cuerpo no miente, y los cuerpos de las doncellas del Alto Egipto contaban historias que los papiros oficiales jamás registraron. Su carne, que debía preservarse para la eternidad, primero tenía que pudrirse lo suficiente para no despertar deseos en los hombres encargados de momificarla. En esa contradicción brutal se resumía toda una civilización, la que construía pirámides para la eternidad, mientras convertía los cuerpos humanos en instrumentos de placer y poder. Esta no es la historia del Egipto de los faraones dorados y las procesiones gloriosas. Es la historia del Egipto que violaba a sus hijas en nombre de los dioses, que convertía el incesto en mandato divino, que transformaba la muerte en espectáculo sexual. Es la historia de una civilización que nos legó la escritura, las matemáticas y la medicina, pero que también normalizó prácticas que hoy consideraríamos crímenes contra la humanidad. Para entender cómo una sociedad tan avanzada pudo institucionalizar tales horrores, hay que volver a los primeros rayos de sol que iluminaron el valle del Nilo, cuando los dioses aún caminaban entre los hombres y la sangre humana se confundía con la sangre divina. Todo comenzó con una mentira que terminó convertida en verdad indiscutida. En los albores de la primera dinastía, alrededor del 3100 a.C., los faraones buscaban justificar su autoridad absoluta sobre el Nilo. La respuesta fue sencilla y rotunda. Proclamaron ser descendientes directos de los dioses, y como tales, su linaje debía mantenerse sin mezclarse con el de la gente común. Así nació una de las prácticas más controvertidas del antiguo Egipto, el matrimonio dentro de la misma familia real como deber religioso. Los faraones se unían a sus hermanas y, en caso de no tenerlas, a sus hijas. No era una elección, sino un mandato divino. El cuerpo de la mujer dejaba de pertenecerle para convertirse en símbolo sagrado de preservación de la esencia dinástica. La primera figura mencionada en las crónicas sobre esta costumbre fue la princesa Eteferes, hija de Seneferu, fundador de la cuarta dinastía. A los 14 años fue entregada a su hermano Keops, el futuro constructor de la Gran Pirámide. Los textos describen aquella unión como una celebración de 7 días, aunque omiten lo que ella sentía en su interior, aislada en una estancia mientras el pueblo festejaba lo que se llamaba la purificación de la sangre real. Su vida nunca fue suya. Desde el momento de su nacimiento, había sido destinada a garantizar la continuidad de la dinastía. Sus pensamientos, sus deseos, su propia voz quedaban relegados ante la necesidad cósmica de conservar la pureza divina. La princesa Eteferes murió con apenas 17 años, tras su cuarto parto. Su último hijo, el futuro faraón Menkaure, nació con particularidades físicas que los sacerdotes interpretaron como marcas sagradas. Lo que hoy podría considerarse consecuencia de la unión repetida entre parientes, en aquel entonces se veía como una señal divina. La fragilidad se transformaba en prodigio. Y así, generación tras generación, las mujeres de la familia real fueron destinadas a cumplir ese papel en nombre de la continuidad dinástica. ¿No eran vistas como esposas? Eran depositarias de lo sagrado. No eran consideradas únicamente madres.
Eran vasos donde, según la creencia, los dioses mantenían viva la esencia real. Pero el incesto real era solo el comienzo. La muerte, en una civilización obsesionada con la eternidad, se convirtió en otra oportunidad para el horror sexualizado. En las casas de embalsamamiento de Memphis, Tebas y Abidos se desarrolló una práctica que ponía los pelos de punta, incluso a los propios egipcios: la retención deliberada de cadáveres femeninos para evitar la necrofilia. El proceso era simple y siniestro. Cuando llegaba el cuerpo de una mujer joven y hermosa para ser momificado, especialmente si había muerto virgen, los supervisores ordenaban esperar. El cadáver se dejaba 3 días expuesto al calor del desierto, sin tratamiento alguno, hasta que la putrefacción hiciera su trabajo. Solo entonces se permitía a los embalsamadores acercarse al cuerpo. Esta práctica, documentada por Heródoto y confirmada por papiros médicos encontrados en Deir el Medina, revela una verdad escalofriante. La necrofilia era tan común en las casas de embalsamamiento que se había vuelto necesario crear protocolos específicos para evitarla. Los cuerpos de las mujeres no estaban seguros ni siquiera en la muerte. Una joven llamada Ankesenamón, hija de un comerciante de Luxor, murió ahogada en el Nilo a los 16 años. Su belleza era legendaria en la ciudad, y cuando su familia llevó el cuerpo al templo funerario, el sumo sacerdote les explicó con frialdad clínica la necesidad del tiempo de gracia. 3 días, les dijo, era el tiempo que los dioses requerían para que el alma se separara completamente del cuerpo. La familia esperó en la antesala del templo, escuchando el zumbido de las moscas que se concentraban en la cámara mortuoria. Al tercer día, cuando el hedor se volvió insoportable, les permitieron proceder con los rituales de momificación. El cuerpo de Ankesenamón fue preservado para la eternidad, pero primero tuvo que convertirse en algo lo suficientemente repulsivo como para no despertar lujuria en los hombres que debían prepararlo para los dioses. Sin embargo, el horror más público y celebrado era el ritual conocido como el despertar de Hapi, donde el propio faraón se convertía en espectáculo sexual ante todo el reino. Cada año, durante la crecida del Nilo, el rey de Egipto debía masturbarse públicamente y eyacular en las aguas sagradas del río, en una ceremonia que se creía esencial para la fertilidad de la tierra. El ritual tenía lugar en los escalones del templo de Karnak, ante miles de espectadores que habían viajado desde todos los confines del reino para presenciarlo. El faraón, completamente desnudo y ungido con aceites sagrados, se posicionaba frente al Nilo mientras los sacerdotes cantaban himnos a la fertilidad. Su placer solitario se convertía en un acto cósmico, su orgasmo en una ofrenda divina. Ramsés II, durante sus 66 años de reinado, realizó este ritual cada año sin excepción. Las crónicas de la época describen la magnificencia del acto sagrado, pero omiten mencionar lo que pensaba el propio faraón mientras se masturbaba ante la multitud. Sus memorias privadas, descubiertas en una tumba secundaria de Abu Simbel, revelan una realidad muy diferente. Cada año ruego que sea el último. Cada año mi cuerpo responde a la necesidad del reino, pero mi alma muere un poco más. Su cuerpo no le pertenecía, ni siquiera al hombre más poderoso del mundo antiguo le pertenecía su propio cuerpo. Era propiedad del Estado, del cosmos, de la necesidad divina de mantener el equilibrio del universo. Su sexualidad no era privada ni personal, era un recurso nacional, una herramienta política, un instrumento religioso. Los espectadores del ritual no veían a un hombre humillado masturbándose en público. Veían al dios, rey, fertilizando la tierra con su esencia divina. El horror se transfiguraba en milagro, la degradación en ceremonia sagrada. Así funciona el poder absoluto. Convierte cualquier atrocidad en acto de fe. Pero lo más inquietante del sistema egipcio
era su capacidad de volverse costumbre y expandirse. Lo que comenzó como una práctica exclusiva de la realeza para preservar la sangre divina, fue filtrándose poco a poco hacia las clases populares, impulsado por motivos mucho más prácticos: la conservación del patrimonio familiar. En las aldeas del Alto Egipto, durante el Reino Medio, se consolidó la costumbre de que los hermanos mayores se unieran en matrimonio con sus hermanas menores para evitar la fragmentación de las herencias. Las pequeñas parcelas de tierra cultivable junto al Nilo eran demasiado valiosas como para dividirse entre múltiples descendientes. La solución fue simple y controvertida: mantener los matrimonios dentro de la familia como estrategia económica. Papiros encontrados en Lajún documentan numerosos casos de uniones de este tipo entre campesinos. Una carta especialmente conmovedora, escrita por una joven llamada Merit a su amiga Isis, revela la otra cara de la práctica. Mi padre dice que es la voluntad de los dioses, pero yo sé que es la voluntad de sus deudas. Seti me mira como se mira al ganado, como propiedad que se cuida pero no se ama. Esta noche será mi boda, y mañana ya no seré su hermana, seré parte de su patrimonio. Merit tenía 15 años cuando se casó con su hermano Seti, de 18. Tuvieron 5 hijos en 7 años de matrimonio. 3 de ellos nacieron con serias dificultades de salud, que la familia atribuía a la cólera de Seth. Merit murió en el 5.º parto, y Seti contrajo matrimonio de inmediato con Taweret, la hermana menor de su difunta esposa, para mantener la propiedad en la familia. Lo que había nacido como un mandato divino para los faraones se había transformado en una práctica económica para el pueblo. Ya no se trataba únicamente de un recurso del poder absoluto. Era también una estrategia de supervivencia en las aldeas del Nilo. Así, toda una civilización terminó por aceptar como normal lo que comenzó siendo un privilegio sagrado. Pero el horror no terminaba en las casas humildes ni en los palacios reales. En las mansiones de los nobles, durante las grandes celebraciones religiosas, se desarrollaba otra práctica que convertía la hospitalidad en sadismo institucionalizado: los banquetes donde esclavos de guerra eran utilizados como instrumentos sexuales para el entretenimiento de los invitados. Estas orgías ritualizadas tenían lugar principalmente durante las festividades de Opet en Tebas, cuando los nobles de todo Egipto se reunían para celebrar la renovación del poder faraónico. Los esclavos, principalmente prisioneros nubios y asiáticos capturados en las campañas militares, eran drogados con opio y distribuidos entre los comensales como si fueran jarras de vino o fuentes de fruta. Un documento encontrado en la tumba de un alto funcionario de la 18ª dinastía describe con escalofriante detalle una de estas ceremonias. Para la tercera copa se trajeron 12 nubios y 8 sirias. Los hombres habían sido castrados esa mañana, para mayor placer de las damas nobles. Las mujeres portaban marcas de propiedad grabadas a fuego en sus pechos. Durante la cena, los invitados podían hacer uso de ellos como desearan, mientras los músicos tocaban y los danzantes actuaban. Al amanecer, los cuerpos que hubieran quedado dañados más allá de la utilidad futura serían ofrecidos a los cocodrilos sagrados del templo. Sus cuerpos no les pertenecían. Ni siquiera sus gritos de dolor les pertenecían. Eran parte del espectáculo, notas en una sinfonía de humillación que acompañaba los banquetes de los poderosos. Los esclavos no eran personas. Eran instrumentos musicales que producían placer y sufrimiento a partes iguales. La anfitriona más famosa de estos banquetes era la noble Hatshepsut, Merietre, prima lejana de la faraona Hatshepsut. Sus fiestas eran legendarias en Tebas, no por su refinamiento, sino por su crueldad. Se dice que llegó a poseer más de 200 esclavos sexuales de ambos sexos, y que los reemplazaba cada mes porque la novedad es la sal de los dioses. El último y más inquietante de los rituales egipcios
no tenía lugar en palacios ni templos, sino en las necrópolis, donde algunos guardianes de tumbas desarrollaron prácticas que convertían la custodia en profanación. Antes del sellado definitivo de sarcófagos y mastabas, surgió lo que los textos llaman el último tributo. Este rito se justificaba con una lógica religiosa perversa. Se decía que los difuntos necesitaban experimentar todos los placeres terrenales una última vez, antes de iniciar su viaje hacia el Duat, el inframundo egipcio. Los guardianes se habían atribuido el papel de preparadores de los cuerpos, cobrando sumas adicionales a las familias por este supuesto servicio sagrado. Papiros funerarios hallados en Saqqara muestran que la práctica estaba tan normalizada que incluso existía una tarifa oficial. 10 deben de plata por un varón, 15 por una mujer y 20 si se trataba de jóvenes no casados. Muchas familias pagaban convencidas de que, sin este rito, sus muertos sufrirían en la eternidad. Un caso especialmente perturbador aparece en los registros del templo funerario de Amenhotep III. Nefertiti Ankh, hija menor de un comerciante de marfil, murió de fiebre a los 13 años. Sus padres abonaron la tarifa completa al guardián de la necrópolis, un hombre llamado Keti, para que preparara a la muchacha en su tránsito hacia el más allá. Durante 3 días, el cuerpo permaneció bajo su custodia mientras la familia aguardaba afuera, rezando por el alma de su hija. Ni siquiera en la muerte el cuerpo le pertenecía. La profanación post-mortem se transformaba en un sacramento. La manipulación se presentaba como acto piadoso. La degradación final como una puerta hacia la salvación eterna. En Egipto, muchos muertos no descansaban en paz. Eran utilizados una última vez en nombre de los dioses que debían protegerlos. Siglos después, cuando los griegos conquistaron Egipto y los romanos después de ellos, estos rituales sexuales fueron gradualmente abandonados, no por un despertar moral, sino porque los nuevos conquistadores tenían sus propias perversiones que imponer. Los horrores egipcios fueron reemplazados por los horrores helénicos y después por los romanos. Pero el daño ya estaba hecho. Durante más de 3 milenios, toda una civilización había crecido, normalizando prácticas que hoy clasificaríamos como crímenes de lesa humanidad. Generaciones enteras de mujeres fueron violadas, vendidas, intercambiadas y abusadas, todo bajo la bendición de los dioses más venerados del mundo antiguo. Las pirámides siguen ahí, doradas bajo el sol del desierto, testigos silenciosos de la grandeza egipcia. Pero cada piedra fue colocada por manos que habían normalizado el incesto. Cada jeroglífico fue grabado por artesanos que consideraban normal el abuso sexual ritualizado. Cada sarcófago dorado albergó alguna vez a un faraón que se masturbaba públicamente o a una reina que había sido violada por su propio hermano. No era una civilización enferma, no era una sociedad de psicópatas, era algo mucho más aterrador. Era una cultura que había logrado convertir el horror en normalidad, la perversión en religión, el abuso sistemático en mandato divino. Y esa normalización, esa capacidad de hacer que lo monstruoso parezca natural, es quizás el legado más escalofriante del antiguo Egipto. Dicen que los cuerpos no mienten, y los cuerpos egipcios conservados en museos de todo el mundo aún susurran historias de humillación, dolor y muerte que los jeroglíficos oficiales jamás registraron. En sus huesos deformados por el incesto, en sus órganos preservados, en sus posiciones forzadas para la eternidad, se puede leer la verdadera historia de una civilización que construyó su grandeza sobre el sacrificio sistemático de la dignidad humana. Ya no son faraones dorados ni reinas hermosas. Ya no son dioses caminando entre mortales. Ya no son los constructores de maravillas eternas. Solo son lo que siempre fueron bajo las máscaras sagradas, víctimas
y verdugos de un sistema que convirtió el cuerpo humano en herramienta política, el sexo en sacramento y el abuso en arte. Esta es la historia de las 6 prácticas sexuales más horripilantes del antiguo Egipto. No de sus dioses inmortales, sino de sus mortales deshumanizados. No de su grandeza eterna, sino de su miseria cotidiana. No de las pirámides que construyeron para la posteridad, sino de los cuerpos que sacrificaron para construirlas. Y aún hoy, cuando admiramos las maravillas arquitectónicas del Valle del Nilo, deberíamos recordar que toda esa belleza imperecedera se erigió sobre una montaña de cadáveres profanados, de niñas violadas, de esclavos abusados, de familias destrozadas por el mandato sagrado del poder absoluto. Porque los imperios no se construyen solo con piedra y oro, se construyen también con carne y sangre humana. Y el antiguo Egipto, esa civilización que nos parece tan lejana y tan gloriosa, no fue diferente a cualquier otro poder totalitario de la historia. Usó la religión para justificar lo injustificable, convirtió lo aberrante en sagrado y normalizó el horror hasta hacerlo invisible. Si esta historia te ha perturbado tanto como nos perturbó contarla, comparte este video para que el silencio no permita que estos crímenes caigan en el olvido. Suscríbete para más revelaciones sobre las verdades ocultas de las civilizaciones que admiramos. Y recuerda, cuando una sociedad convierte sus perversiones en rituales sagrados, está solo a un paso de convertirse en el monstruo que devora a sus propios hijos.